Saludos a todos desde la revista 1%, como cada día a las 9 de la noche, en otra emisión, la número 22 de Atranca Limpia, homenaje al periodista Andrés Pascual. El tema racial es solamente una parte en ese, vamos a decir una palabra que se usa en Cuba, ajiaco de cosas, es cuando tú mezclas una serie de ingredientes en un mismo plato. El tema racial es solamente una parte de toda la agenda destinada a imponer un estado totalitario donde sencillamente ciertas opiniones sean las válidas y las otras no puedan ser escuchadas. Y no solamente no puedan ser escuchadas, sino que te acusen de racista, fascista y de ser una vergüenza para ciertas personas. Eh, La caricatura, el dibujo que les puse, es el pensador demócrata, que tiene una filosofía que ustedes ven de dónde salió. Los que quieran vuelven a ver la caricatura después. Y de esa manera imponen el criterio a todo el mundo. Hay muchas de estas personas que no son para nada gente estúpida, o sea, son magos eh, en el sentido de la izquierda. Y el sombrero que tienen es la propaganda. Ahora yo les voy a decir algunos ejemplos de eso. Ustedes saben el juicio que hubo aquí en los últimos días sobre los acontecimientos que condujeron a la muerte de este señor que está aquí. Y esta es otra de las obras de estos magos. Porque a ese señor lo han convertido en un héroe siendo un delincuente. Yo, y aprovecho para decirles los que me siguen pidiendo la revista y no se la quieren pagar a Amazon, porque consideran que Amazon es parte de toda esta, junto con otras grandes monstruos de las corporaciones. Yo se las estoy mandando por email directamente a las personas, así que simplemente me escriben al email que siempre dejo debajo y se quitan Amazon de encima como intermediario. Les agradezco a todos los demás que me las han pedido físicamente y que me hacen los envíos eh, a mi email. Yo realmente igual no tengo cómo darle las gracias a todos ustedes, pero creo que esto contribuye a que este tipo de ideas y pensamientos se expanda. Ahora, vamos a hablar, todo va a tener que ver con el tema racial, porque el día antes, por ejemplo, y esto venía ya, o sea, era un veredicto cantado, yo no voy a hablar del resultado del proceso judicial en términos de cuestionamiento. Sin embargo, sí tengo por ahí el reporte del forense, que dice claramente cómo murió este señor. Yo voy a hablar en términos de la reacción legal que se creen las personas que pueden tener, como lo que estaba pasando en Portland, que destruyeron el martes vidrieras de un Starbucks. Starbucks es una de estas de estos grandes grupos de corporaciones que se han puesto del lado de la izquierda en este contexto. Incluso hace un par de años ya yo leí en un lugar, cuando se trató de sacar a una persona ahí, de allí, porque sencillamente llevaba 3 horas sentado y no estaba consumiendo nada. Y cuando el empleado le dice que se vaya, entonces inmediatamente la persona lo empieza a acusar de racista. Ustedes pueden imaginarse ya de qué color era la persona. Y se dan cuenta que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, si tú eres dueño de un negocio, o en este caso eres un empleado, un restaurante cualquiera, y viene y se te sienta una persona dentro del restaurante, no consume absolutamente nada, y te está ocupando un lugar, porque en los Starbucks no son tan amplios de mesas que digamos, sencillamente tiene que irse. No, en este caso ya se cambia el discurso, depende del color de la persona. Si esa persona hubiera sido un blanco, no, inmediatamente le llaman a la policía y se resuelve el problema. Pero como era una persona de la raza negra, entonces lo que hicieron fue que Starbucks dio una declaración diciendo que toda persona que entrara a un Starbucks era considerada un cliente.
Y después de eso yo estuve yendo varias veces a diferentes Starbucks para sentarme ahí, usar mi computadora y sentarme al internet y no tomarme un café ni hacer absolutamente nada. Ya me cansé de esa tontería, porque realmente nadie me dijo nada. Fue por esos días. Tenían la política de que no podían molestar a ningún cliente. No sé cómo estará eso actualmente. Ahora, en Portland rompieron vidrieras de un Starbucks. Ahora en martes, en vísperas del veredicto del proceso judicial a este señor. Y eso es una protesta con derechos por los abusos que están cometiendo contra los negros en los Estados Unidos. Cosa que yo he hablado en innumerables videos aquí. Busquen mis videos. Que es totalmente falsa. Una col entre las dos lechugas, le voy a poner. El gobernador de Montana, aunque es una col, pero tiene que ver en esto. El gobernador de Montana acaba de firmar una ley sobre integridad en las elecciones y que sencillamente exige que cada persona que vaya a votar se identifique bien. O sea, pedir su identificación. Saber que la persona que está votando es un ciudadano de los Estados Unidos y tiene derecho a votar. Bueno, ya los demócratas están diciendo que eso lo están demandando porque eso es supresión de votos. O sea, en primera, siempre tratan de ver que a las personas que se les va a pedir la identificación son de la raza negra, porque en ninguno de estos biles que se está firmando dice que a los negros se les va a pedir la identificación y a los blancos no. No, se les va a pedir a todo el mundo. No. El discurso es que esto es racista. Y yo no sé la gente que me vea aquí y que tenga otro criterio, cómo me pueden rebatir esto, porque por ningún lado dice que se les va a pedir a los negros. No es supresión y lo han comparado con leyes Jim Crow. Y ya yo he dicho aquí que las leyes Jim Crow estaban establecidas en el sur de los Estados Unidos por gobernantes demócratas y sí le quitaban el derecho al voto a los ciudadanos de la raza negra con innumerables trucos, pidiéndole certificados de instrucción cuando muchos de ellos en algún momento no sabían leer, pidiendo en un inicio igual un cierto estatus económico para poder votar cuando la mayoría de los negros eran pobres. Todo eso lo hicieron los demócratas en el sur de los Estados Unidos y todo eso no lo van a ver en las escuelas. En cuanto a la propaganda de los convertir a delincuentes en héroes, bueno, este hombre ahora es el héroe de la comunidad negra, fabricada por los magos de la izquierda, que del sombrero sacan la propaganda. Ahora, por ejemplo, Rosa Parks, que fue una negra que se negó a darle el asiento a un blanco racista en el sur de los Estados Unidos y desencadenó una serie de protestas en todo el país por los derechos civiles de los negros en los años 50. No se le ocurre erigir como una heroína, que sí lo es, a Rosa Parks o Harriet Tubman, que se dedicaba a comprar la libertad de los negros en los Estados Unidos. No, aunque sí los mencionan en algunos lugares, el héroe es este señor que está aquí. Ese es el héroe, como otros más que han muerto en circunstancias parecidas, en actos de delincuencia. Thomas Sowell, que es el de esta foto. Cuando pongo este señor, es el nombre de este señor. Este es el delincuente. Este es Thomas Sowell, que es un pensador negro brillante, que es el que dice aquí: acudir impulsivamente en defensa de criminales negros es una práctica común entre los progresistas que necesitan de mascotas negras. La mayor parte de los delitos cometidos por negros tienen por víctimas a personas de su misma raza. Este es Thomas Sowell. Este es un delincuente. Sin embargo, este, que es una leyenda viva en los Estados Unidos, en círculos de izquierda, tú preguntas por él, preguntas quién es Thomas Sowell y probablemente ningún negro conozca a Thomas Sowell. ¿Por qué? Porque no, la propaganda que sale del sombrero del mago no les conviene hablar entre los negros de Thomas Sowell. Le conviene hablar de otro tipo de personas. Hablando de esto, de la propaganda y de los magos, yo estaba mirando, porque la izquierda convierte, eleva a personas. Y esto lo hacen con cualquier cosa. Lo hacen con la música. Convierte en artistas a personas que no lo son. Sencillamente promocionándolo. Y resulta después que tienen ventas millonarias. ¿Por qué tienen ventas millonarias? Bueno, porque también tienen convertido a la otra parte de la sociedad con propaganda y bombardeo, izquierda, en los medios,
tienen convertidos, o sea, tienen una fábrica de estúpidos, de estupidizar a la gente, no sé si la palabra está bien. Y sencillamente entonces toda esa fábrica que ellos tienen consumen todos esos productos que son equivale a lo que sería la comida chatarra en términos alimenticios, y consumen ese tipo de música, consumen ese tipo de arte y consumen lo que ellos les ponen y les dicen y se los presentan como la gente que está teniendo éxito. Entonces tienes por ahí a una muchacha eh, joven que se llama Greta, que de pronto es una especialista en el cambio climático y sabe más que eso de ese tema que los científicos. Y verdaderos científicos que te están explicando que todo eso es un bulo, que eso no tiene una base científica ninguna, que es pura propaganda, salida del sombrero. No, a esa gente no lo publican en ningún lado. Publican a los científicos que sí que defienden la teoría del cambio climático y tienen ese tipo de ideología y de posición. A muchos de ellos, por supuesto, han obtenido muchísimo dinero con eso y a los otros lo silencian. De la misma manera que de sombrero de mago salió Greta, salió también la primera dama de la raza negra, que dijeron aquí que era la dama más elegante de los Estados Unidos. Y cuando 4 años después vino otra que cambió la moda en los Estados Unidos, que desde los tiempos de Jacqueline Kennedy no se veía, cuando vino esa otra, Melania Trump, entonces en todos los lugares lo que hacían era atacarla. Y se atrevieron incluso a medios a compararla con la anterior en términos de elegancia. Eh, no hay que tener ni dos dedos de frente para saber que te están haciendo pensar como un estúpido. Sin embargo, el sentimiento que crean en las personas es de rechazo inmediatamente a una y aprobación hacia la otra. Por mucho que cuando tú mires a una y a otra, no hay quien se crea que una es más distinguida y mejor vestida que la otra. Ustedes pueden tener su opinión, yo tengo la mía. De la misma manera, ahora hay una última fabricación, no última, lleva tiempo ya, de una poeta que recitó un poema en la inauguración del ilegítimo, que está ahora de presidente de aquí, de los Estados Unidos. ¿Y cómo es que llega una persona ahí de la raza negra, joven? No voy a decir ni el nombre porque es que no conviene ni siquiera darle bombos y platillos a este tipo de personajes. Recomendada por la mujer del ilegítimo. Bueno, porque tiene una trayectoria. Probablemente esta muchacha, que tiene 23 años, sea una víctima de todo esto. Porque si conoce realmente la verdad de lo que ha sido el Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos con los negros, ella misma no votaría por ningún demócrata, pero no solamente eso, empezaría a cuestionar el partido mañana por la mañana y a exigirle que se disculpen ahí, que se disculpen ahí en el Congreso de los Estados Unidos, cosa que nunca han hecho por los linchamientos, por el Ku Klux Klan, por las leyes Jim Crow y por todas las atrocidades que cometieron contra los negros aquí en los Estados Unidos. Porque el hecho de que eso fue hace muchos años, y no tanto, porque la ley de derechos civiles solamente tiene poco más de 50 años, el hecho de que fue hace muchos años no impide que los políticos de ahora se paren ahí y pidan perdón por lo que hizo su partido contra los negros de los Estados Unidos. Pero eso no lo pueden hacer porque si hacen eso ningún negro vota más por ningún demócrata. Y lo que hacen es engañarlos a todos. Pues esta joven ha sido catapultada de la misma manera que ponen a la otra como especialista de cambio climático y a esta como la mejor vendida de los vestida de los Estados Unidos y la más elegante. Entonces ponen a esta como una poeta de éxito y ahora resulta que sus libros están vendidos como bestsellers. Tiene solo 23 años de edad y es otra víctima más de la manipulación y está actuando, aunque ella a lo mejor no lo sabe, contra su propia gente. Y si lo sabe, pues entonces que Dios la perdone. Aquí en la revista 1%, yo siempre les digo que no vayan a la izquierda.
Por su importancia, me tomo unos minutos más para hablar del arresto del superintendente de escuelas públicas de Broward, de condado de Broward, el señor Robert Rumsey. También aparece que fue arrestado o arrestada, porque por la foto no puedo distinguir si es un hombre o una mujer, el abogado del School Board de Broward. Las primeras noticias del School Board, o sea, que fue arrestado, fue el superintendente. Los motivos que se dan es por perjurio le ponen aquí hay varias cosas que está investigando un gran jurado. Realmente no le voy a prestar mucha atención porque ese no es el punto central. Pero dicen que rehusó a seguir ciertos mandatos que tenían que llevarse a efecto para evitar el riesgo entre los estudiantes, etc. Cuando yo leo este tipo de noticias y veo declaraciones del School Board, porque recuerden que el superintendente está al frente de un School Board de miembros que dirigen las escuelas públicas. Dice uno de ellas, Debra Wixson, que le da unas declaraciones que el distrito está bajo un liderazgo fuerte y que ellos trabajan por el mejor interés de los estudiantes y su staff. Dice otro miembro del distrito igual, que ellos siempre han sido muy transparentes sus decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, todas estas personas, el School Board, porque el próximo que le debería tocar es el de aquí, Alberto Carvalho, no deberían estar ni siquiera en esos puestos públicos. Porque ahora cuando se está hablando de arrestos y cosas y cargos, jamás vas a mencionar el adoctrinamiento en las escuelas y todo lo que le están haciendo a los niños en términos de, incluso, de adoctrinamiento, haciéndole cambiar el modo, vamos a decirle, porque a lo mejor me censuran el canal, del que nacieron. Porque si hoy en día estás aquí, puedes decir mañana que no eres hombre, que quieres ser mujer. Entonces todo esto, que este es el plan de las escuelas, en ese término, y de hecho hay una reunión cumbre el día 30 de Freedom Works, Freedom Speaks, en Orlando, donde se va a tratar este tema de las escuelas, para ver si se acaba de prohibir todo esto en las escuelas públicas, que además es ilegal. Ese es el tema que deberían estar hablando aquí, por el cual se debería llevar a proceso a cualquier superintendente. Y además sacar de ahí a todos los miembros del School Board. Porque en el caso aquí de Miami-Dade, el superintendente tiene el salario del presidente de los Estados Unidos, casi más de $300,000 al año. ¿Por qué? Porque el gobierno está de intermediario entre las personas y la escuela. Le quitan todo el dinero a las personas, se lo dan al gobierno, el gobierno se lo pasa a las escuelas. Este libro, Libertad para Elegir, de Milton Friedman, él habla de cuando aquí la mayoría de las escuelas eran públicas, porque todos estos eran privadas. Todas las escuelas, la mayoría no, las escuelas eran privadas, no existían las escuelas públicas. Y todos estos son la idea de pasar las escuelas a públicas, son inventos socialistas para poner el gobierno como intermediario y llevarse una tajada de todo el dinero que están pagando los contribuyentes. Y esa es la única razón que explica que el superintendente gane más de $300,000 al año aquí en Miami-Dade. Y no sé cuánto gana el de Broward, pero me imagino que no debe ser tanto menos. Así que si lo van a investigar, investíguenlo por adoctrinamiento socialista en las escuelas con nuestros hijos, en términos sexuales, en términos raciales y en términos de ideología política tendiente a favorecer al Partido Demócrata y a toda la ideología socialista en los Estados Unidos de América. Investíguenlo por eso y van a ser creíbles. Reviste 1%, no vaya a la izquierda.